Hola a todos, mi nombre es José Castillo, soy embarcadero en Pipí, en Perú, y actualmente laboro en la empresa R2 Data Technology, partner de Idera y embarcadero. El día de hoy vamos a hablar sobre FireDAC y vamos a tocar algunos recursos que no conocemos todavía, que son muy interesantes y que nos ahorran mucho trabajo. En la agenda está la siguiente: vamos a conectarnos a una base de datos de una manera muy sencilla. Vamos a ahorrar mucho código en esto. Vamos a aprender cómo mostrar el editor de conexiones de FireDAC en tiempo de ejecución dentro de nuestras aplicaciones. Vamos a ver cosas muy sencillas como, por ejemplo, controlar los nombres de los objetos, quitar los esquemas, el catálogo de los nombres de las tablas de las bases de datos. Vamos a aprender cómo ejecutar de manera simple sentencias SQL con un retorno de registros. Vamos a hacer lo mismo también en consultas como deletes, update, insert, y cómo poder codificar menos en cada caso. Vamos a ver también algo de los que son datasets en FireDAC. Vamos a ver cómo podemos ordenar de manera automática nuestros queries y mostrarlos en una grilla. Y vamos a ver también cómo utilizar las macros en FireDAC. Al final vamos a tener un conjunto de preguntas y respuestas que vamos a atenderlos con mucho gusto. Empezamos entonces con el primer tip, es conectándonos a una base de datos, el método más usado y el método simple. Bien, ahora vamos a hacer la demostración. Voy a poner en este formulario una conexión de FireDAC, un FD Connection, y voy a poner también un botón y voy a codificar la conexión de este componente FD Connection. Doble clic aquí. Voy a escribir aquí el nombre FD Connection. Params. Y voy a hacer una limpieza. Clear. Luego voy a copiar este código de aquí. Params. Porque lo voy a reusar varias veces. Y aquí le pongo add. Abro paréntesis. Y voy a escribir el driver que voy a usar. Driver ID. Y va a ser igual a IB, porque voy a conectarme a una base de datos de Interbase. Pongo FD Connection nuevamente, add, y voy a escribir aquí el servidor, server igual, y una IP que tengo acá, 681.7, punto y coma, nuevamente FD Connection.add. Aquí voy a especificar la ruta de la base de datos, database igual, y voy a poner aquí la ruta, en este caso de una base de datos. El nombre de la base de datos, enterprise.ib. Nuevamente punto add, abro paréntesis, comillas, y cierro, y voy a poner aquí el username y vuelvo a hacer a sysdba, que es el usuario por defecto de Interbase. Nuevamente FD Connection, params, add, y aquí le voy a poner
password igual a master key. Luego de eso le pongo nuevamente fd connection, pero en este caso voy a poner connected dos puntos igual a true. Y aquí voy a poner una condición que me indique si es que la conexión se realizó con éxito, connected. Entonces le voy a decir que me ponga un mensaje en pantalla, su message, y le voy a poner aquí conectado, cierro paréntesis. En todo caso, que me ponga un mensaje de no conectado, ¿sí? No conectado, y cierro paréntesis, punto y coma. Entonces esta es la forma estándar, la forma común en la que nosotros a veces seteamos en código una conexión a una base de datos. Voy a ejecutar esta aplicación, le doy clic aquí y me aparece aquí el mensaje de conectado. Le doy OK. Pero ¿cuál es la forma más simple de hacer una conexión a base de datos? Lo que muchos no saben es que nosotros podemos obviar todo este código, estas líneas de código, con una sola línea de código. Voy a comentarlo aquí, voy a dejar esto para comprobar si la conexión está correcta. Hay dos formas realmente de simplificar esta forma de conectarnos de manera o a través de código. Esta es la primera. Voy a utilizar la función open y fíjense que hay una cadena de conexión. Entonces voy a utilizar open y entre paréntesis voy a colocar mi cadena de conexión, que básicamente va a ser similar a los mismos datos que tenemos aquí, pero de una manera más sencilla. Entonces yo voy a escribir aquí driver id igual a interface, voy a ponerle un punto y coma, le voy a poner server igual 192.168.1.7, punto y coma para separar cada valor, database. En este caso voy a copiar toda esta ruta, le pongo aquí database, punto y coma para escribir el segundo argumento, le voy a poner acá user name y esto va a ser igual a sysdba, punto y coma nuevamente, y le voy a poner el password igual a master key y cierro la cadena y termina en un punto y coma. Todas estas líneas en una sola línea de código. Voy a ejecutar la aplicación. Voy a hacer clic en el botón y me dice que la conexión se ha realizado con éxito. Esta es la segunda forma, mucho más simple. Hay una tercera forma aquí que es muy parecida a esta primera, a esta segunda forma de conectarnos. Voy a copiar este código porque me va a servir también en este caso. La única diferencia es que yo voy a separar, en este caso, voy a ampliar un poco más la pantalla. Y voy a dejar parámetros del driver, del server separado por punto y coma, pero hasta la parte donde está la base de datos aquí, Enterprise. Aquí yo cierro esta conexión o esta cadena, pongo ya no pongo punto y coma, sino pongo solamente una coma y voy a dejar solamente aquí el usuario en comillas. Voy a borrar el nombre del argumento y voy a escribir el nombre del valor, en este caso la contraseña, master key, separado solamente por una coma. Listo.
Voy a testear esta conexión, voy a grabar aquí, testeo la conexión, un botón, y aquí me aparece el mensaje de que la conexión se ha realizado con éxito. Estas son dos formas de escribir de una manera más simplificada nuestras conexiones a cualquier motor de base de datos. Bien, para hacer esta demostración vamos a colocar aquí un componente de conexión FireDuck, un FD Connection, y vamos a colocar también aquí un botón en la que vamos a escribir un pequeño código. Acá está, botón 1, y en esta aplicación voy a agregar aquí en la sección Uses una invocación a esta framework de FireDuck, cl.connect, y luego en el evento un clic de este botón vamos a escribir este código: ctfrm fdwi x form con edit execute, y dentro de los parámetros de este método execute vamos a poner fd, el nombre de nuestra componente connection de FireDuck, connection 1, un paréntesis, una cadena vacía, y aquí fd connection punto connected true. Bien, lo que va a aparecer es que esta línea de código nos va a permitir mostrar todo el editor de conexiones de FireDuck, tal cual lo tenemos en el IDE, pero en tiempo de ejecución. Voy a grabarlo y voy a ejecutar esta aplicación. Compila. Bien, le ponemos clic aquí y ven que tenemos el editor de conexiones a las bases de datos de FireDuck dentro de nuestra aplicación. Ahora, yo aquí puedo empezar a escoger, por ejemplo, en Driver ID, pero en esta lista no nos aparece nada. Deberían aparecernos aquí las diferentes librerías, drivers de los motores en ese caso, pero en la línea de abajo sí aparecen las definiciones de las conexiones que hicimos a base de datos dentro del IDE de Delphi. Para que me aparezcan aquí los drivers de los motores de base de datos que soporta FireDuck, yo tengo que aquí hacer un cambio. Aquí en este formulario yo voy a agregar los drivers. Aquí están FireDuck Links. Por ejemplo, si yo quiero que me aparezca los drivers de Interbase, lo voy a poner aquí. Si quiero que me aparezca el driver de, por ejemplo, SQLite, voy a poner aquí también el driver correspondiente. Si quiero de Oracle, aquí. Con eso, bueno, voy a grabar, ejecuto la aplicación nuevamente, y cuando haga clic sobre este botón me va a aparecer aquí el editor de conexiones de FireDuck, pero aquí en esta lista de drivers ya me aparecen los drivers de los motores que yo he agregado al formulario a través de estos driver links, ¿sí? Luego de eso el uso es igual. Yo selecciono por ejemplo Interbase y me va a aparecer aquí todos los parámetros de conexión a ese motor.
Igual si selecciono Oracle, me va a mostrar todos los parámetros de conexión de ese motor. ¿Sí? Voy a poner cancelar y de esta forma nosotros mostramos el editor de conexiones de FireDuck dentro de nuestra aplicación. En este ejemplo vamos a aprender a incluir y a remover el nombre del catálogo y del esquema de los objetos de nuestra base de datos. En esta aplicación yo he colocado un memo donde voy a poner los nombres de las tablas que voy a obtener y he creado también una conexión a una base de datos Norwind de SQL Server 2012 y a esta conexión yo la voy a pasar como parámetro a mi conexión en tiempo de ejecución de esta aplicación. Entonces aquí en el botón voy a codificar mi parámetro de conexión de FireDuck y aquí le voy a dar el nombre que ya está definido aquí en mi entorno de Delphi. Le estoy dando el MSSQL-demo para que esta conexión tome los datos de esta conexión ya creada en Delphi. Lo que yo voy a hacer aquí, le estoy poniendo dos parámetros. Uno es el metadef catalog y le estoy dando un valor de name y también acá otro parámetro metadef schema y le estoy dando el valor de name. Esta función getTableNames me va a devolver todas las tablas de mi base de datos Norwind y me las va a mostrar en este control memo. Voy a ejecutar aquí esta aplicación y le doy clic acá en el botón obtener nombres y aquí podemos ver que cada tabla o el nombre de cada tabla incluyen también el nombre del esquema y del catálogo norwind.dbo.products, por ejemplo. En algunos casos yo no quiero, o en situaciones especiales yo no quisiera obtener el nombre del catálogo ni del esquema. Para eso yo tengo aquí en este parámetro, puedo cambiar el valor name por un asterisco y lo mismo voy a hacer aquí en este parámetro metadef schema, le voy a poner un asterisco. Voy a ejecutar la misma aplicación y voy a obtener el nombre de los objetos, en este caso de las tablas de mi base de datos, y fíjense que ya no me incluye ni el nombre del esquema ni el nombre del catálogo de cada una de estas tablas de mi base de datos. Bien, ahora vamos a ver cómo ejecutar sentencias SQL de la manera tradicional y de la manera simple. Por eso yo tengo aquí un formulario con una conexión a una base de datos SQL. Tengo un query en el que yo voy a escribir la sentencia SQL en tiempo de ejecución y la he enlazado a un data source para que ésta me muestre la información en esta grilla. Yo voy a mandarle algunos parámetros a esta consulta para que me muestre los valores aquí en esta grilla. He puesto dos botones porque en una voy a ejecutar la consulta y en el otro botón voy a re-ejecutar la consulta, pero sin modificar el cuerpo de la consulta propiamente dicha, sino solamente cambiándole el parámetro. Entonces yo tengo todo configurado aquí, voy a escribir un evento aquí, en este botón open. Aquí está, estoy escribiendo una consulta del query 1 en la que voy a obtener todos los campos de una tabla employed y le voy a pasar como parámetro aquí el valor asignado aquí en este parámetro P, es el código del empleado, y aquí en este parámetro le estoy pasando el valor de 1, es decir que me obtenga los datos del empleado del parámetro 1 o con el código 1. Luego yo voy a dar open y me va a mostrar el registro. Esta es la manera estándar
por lo general todos programamos así. Vamos a ejecutar, le doy Open y aquí está, me devolvió los datos de este empleado. Y cuando nosotros queremos llamar a esa misma consulta, pero con otro parámetro, digamos del empleado de código 5, escribiría yo así. Toda la consulta sería esta, lo estoy pegando aquí. Llamo al mismo query, cierro la consulta. Ya no voy a modificar la propiedad text o de aquí, la propiedad text de la sentencia propiamente dicha. Solamente voy a pasarle el valor al parámetro P con el código 5. Entonces vamos a ejecutarlo aquí. Nuevamente. Aquí está el parámetro de los datos del empleado 1 y aquí los datos del empleado 5 o de código 5. Esta es la manera tradicional en la que nosotros trabajamos, pero hay una manera más simple de hacer esto y de mejorar nuestro código. Para eso yo voy a comentar estas 4 líneas de código y las 3 líneas de código del segundo botón, y aquí yo voy a escribir el mismo f de query 1 y le voy a utilizar aquí el método open. Fíjese que el método open recibe como parámetro una cadena donde yo puedo escribir mi sentencia SQL. Voy a copiar todo lo que está acá arriba hasta P. Lo voy a pegar acá y le voy a pasar un parámetro aquí directamente en la misma línea entre corchetes y le voy a pasar el valor de 1, que es el código de un empleado del que yo quiero obtener su información. Y listo. Si es que yo quisiera hacer una reconsulta, solamente me quedaría hacer lo siguiente. En el otro botón yo voy a copiar esta misma línea, pero ya no va a ser necesario escribirle toda la sentencia SQL. Le mando una línea en blanco y aquí simplemente le paso el parámetro o el código de otro empleado, que en este caso sería el 5. Fíjense, 4 líneas por una línea, 3 líneas solamente cambiando a una línea. Entonces ejecuto la aplicación. Aquí le doy Open, obtengo el valor de este empleado. Le doy Reopen, obtengo el valor o los datos del empleado número 5 o con el código 5. Entonces, esta es la manera fácil de escribir sentencias SQL con FireDAC. Bien, utilizando el ejemplo anterior, vamos a ejecutar de manera simple comandos que no devuelven un conjunto de registros. Por ejemplo, los comandos delete, insert, update. Aquí en este botón Open voy a escribir un código que es lo convencional, la forma común de escribir una consulta que va a borrar un registro. Aquí está. Esta es la forma común en la que escribimos un comando que borre un registro determinado, y esta es la forma normal o común también de ejecutar ese mismo comando, pero con un diferente parámetro. La forma simplificada o la forma más sencilla de hacer esta tarea sería la que está aquí. Voy a pegarlo debajo de esta línea. Esta línea del f de query con el método execSQL reemplazaría estas 3 líneas de código.
y nosotros le pasaríamos el parámetro aquí en este segundo argumento, el valor en este caso del empleado 1 aquí, y la forma de reusar este comando sería aquí, voy a poner en el otro botón, sería esta forma. Ya no es necesario escribir el cuerpo del comando o de la consulta, porque ya en el paso anterior aquí ya escribimos el cuerpo de la consulta. Solamente le pasamos el nuevo valor a eliminar en este caso, ¿no? del otro empleado que queremos eliminar. Esta sería la forma simple. Voy a comentar aquí la forma común o tradicional. Y solamente nos quedaría aquí el método simple de ejecutar comandos con FireDuck. Bien, vamos a ver cómo podemos ordenar una consulta de una tabla y mostrarlas en una grilla, de tal manera que nosotros podamos ordenar dependiendo del campo que nosotros seleccionemos. Para eso yo he colocado aquí un componente de conexión a FireDuck. Se conecta a una base de datos de SQL Server, y acá tengo yo un query que se conecta a una tabla de empleados. Este query está inactivo, yo lo voy a activar ahora. Pongo activar y me muestra inmediatamente la grilla los datos obtenidos de esta query. Esta grilla, no está de más decirlo, está conectada a este data source, a este componente data source que vemos aquí. Este data source está conectado aquí a la grilla, aquí en la propiedad data source, como pueden ver, y el data source a su vez está conectado a este dataset employee table, que es el que está aquí. Entonces aquí yo veo ya los datos devueltos por esta consulta. Ejecuto la aplicación y acá tengo la grilla ya con los datos devueltos por FireDuck. Yo quisiera, por ejemplo, hacer clic en uno de estos encabezados de la grilla y automáticamente me gustaría que estos datos se ordenaran de acuerdo a ese campo de manera ascendente o descendente. FireDuck nos hace la vida bastante sencilla, porque lo que antes para hacer este truco, para ordenar una grilla dependiendo de un campo, teníamos que por lo menos gastarnos unas 27, 28 líneas de código. Ahora esto lo hacemos de una manera muy sencilla con FireDuck. Para eso vamos a seleccionar aquí esta grilla y vamos a irnos aquí a los eventos de la grilla del DBGrid y nos vamos a ir acá al evento onTitleClick. En este evento le hacemos doble clic y aquí nosotros vamos a escribir el siguiente código. Voy a poner si employees table index field names es igual a la column que está aquí, que es este parámetro que estamos pasando, column punto field name. Si es que esto es así, entonces vamos a poner aquí employee table punto index field names exactamente igual a la column punto field name, y aquí yo le voy a poner un parámetro adicional, 2 puntos de. Esto me va a indicar que va a ordenar mediante este campo especificado de orden descendente, y si es que no, o sea, si no coinciden, que lo ordene de manera ascendente. Entonces aquí voy a copiar esto y le voy a quitar aquí esto,
quedaría aquí, colon field name, in field names y listo. Fíjense, solamente colocando estas líneas de código, voy a grabar aquí, ejecuto la aplicación. Y ahora, cada vez que yo haga un clic en cada uno de estos títulos de las columnas, se va a ordenar, el dataset se va a ordenar por este campo. Por ejemplo, voy a hacer un clic en last name. Fíjense, se ordenó de manera ascendente. Si hago doble clic aquí, de manera descendente. Aquí en el Employee ID, si hago clic aquí, se ordena de manera ascendente. Si hago clic aquí, de manera descendente. Igual, lo mismo va a suceder con cualquiera de los campos que yo vaya a hacer clic en cada una de ellas. Bien, vamos a ver ahora otra característica de FireDuck, que son las macros. Aquí yo tengo una conexión a una base de datos SQL Server y aquí yo tengo un query. Tiene el nombre Employees Table, pero realmente es una query. Lo particular de esto es que en la sentencia SQL que yo he escrito aquí no he especificado el nombre de los campos, ni siquiera he especificado el nombre de la tabla del que voy a recuperar los datos. Simplemente he puesto aquí una macro, he puesto un nombre de un parámetro, columna, y delante de ella el signo de interrogación, de admiración en este caso, que me representa o que me va a indicar que este valor va a ser sustituido en tiempo de ejecución. Lo mismo pasa por este parámetro, digamos, esta tabla tiene un signo de admiración por delante. Este signo de admiración y el nombre de este parámetro van a ser sustituidos en tiempo de ejecución por los valores que yo le dé a mi antojo. Entonces, estos son las macros. Aquí tenemos dos macros aquí. Estos valores van a ser sustituidos. Si yo ejecuto esta query desde aquí, desde este editor, ven que me ha mostrado alguna información, pero ¿de dónde me ha extraído esta información si yo no le estoy especificando aquí las columnas ni las tablas? Esto es porque, voy a darle OK aquí, porque aquí, una vez que yo creo el query, yo tengo aquí en las propiedades, en la propiedad macros, automáticamente me ha generado estos dos nombres de macro, la columna y tabla, y yo le he dado por defecto, por ejemplo, a columna, le he dado un valor asterisco, que ese va a ser el valor que va a reemplazar a esta macro que se llama columna o este parámetro columna. Y también aquí al nombre de la tabla le he puesto por defecto la tabla Employees. Estos son los valores que me están reemplazando y que el editor del query ha detectado, y por eso es que me devuelve aquí un conjunto de datos, ¿no? Fíjense, automáticamente FireDuck está reemplazando estos valores de aquí, estos macros, por los especificados aquí en su propiedad. Entonces lo doy OK aquí, pero esto lo vamos a ver en tiempo de ejecución. Para esto yo he puesto aquí dos edit. En este edit voy a especificar la columna que quiero ver y aquí la tabla desde el que quiero extraer la información. Acá una grilla que está enlazada a este data source y aquí un botón que me va a permitir abrir la consulta. Le doy Open aquí y aquí yo le estoy especificando antes de activar esta consulta. Yo le estoy diciendo que lea o tome los valores especificados en el edit 1 y lo muestre o lo reemplace o lo sustituya en la macro 0 que va a representar a las columnas. Y aquí en el edit 2 le estoy diciendo que me tome ese valor y me reemplace o me sustituya el valor de la tabla en este caso, o el nombre de la tabla. Una vez que yo especifico esto, voy a activar la query y esos datos vamos a verlos en la grilla. Aquí yo hago en el evento forShow, muestro los valores por defecto de las macros. Ejecuto la aplicación entonces, para que se entienda mejor.
Y aquí me está mostrando los valores que yo le asigné por defecto a las macros. Le doy Open y me va a mostrar los datos de esta tabla Employee y me va a mostrar todos los campos. Pero para ver realmente que la macro sustitución funciona, yo puedo reemplazar este asterisco y ponerle title, que es este campo. Solamente quiero que me retorne este campo. Le doy Open y fíjese, solamente me retorna ese campo. Aquí estamos ya viendo la macro sustitución en juego. Pongo nuevamente asterisco aquí y le doy Open y me vuelve a mostrar todos los campos. Pero no solamente puedo hacer eso con esta tabla, también puedo acá modificar la tabla y puedo poner, por ejemplo, la tabla Orders, que me obtenga todos los campos de la tabla Orders. Le doy Open y aquí ustedes pueden ver la tabla Orders con todos los campos y toda su información. Igual, si yo quiero solamente ver un campo aquí, puedo poner aquí el Ship Name y le doy Open y solamente me va a mostrar este campo de la tabla Orders. Así trabajan las macros con FireDuck.